música para cada momento. No sé cuál es la música que puede corresponder a las noticias y el análisis que nos trae el presidente del Consejo Fiscal, quien ha publicado ayer un documento que alerta sobre los riesgos que está corriendo nuestra economía y nuestra orden fiscal por gastos sociales sin fundamento impuestos por el Congreso de la República y ante los cuales el Ejecutivo no ha venido simplemente cerrando los ojos. Pero advierte también sobre unas exoneraciones tributarias que pueden contribuir a un desequilibrio de nuestras finanzas en el Perú y a término, eso es lo más grave de lo que ha dicho, esto podría llevar a que el Perú pierda grado de inversión que tanto esfuerzo y tiempo nos ha costado. Vamos a hablar con el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, por razón por la cual hemos propuesto a nuestra compañera Valeria Fuertes, editora de Economía, que nos acompañe en esta mesa. Valeria, buenos días. Alonso Segura, buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí. Adelante, Valeria. Sí, en principio lo que ocurrió el día de ayer para los amigos que nos escuchan por radio y en televisión a nivel nacional y por el canal de YouTube es algo insólito. El Consejo Fiscal nunca había convocado a una conferencia de prensa y como bien lo señalabas, Fernando, es por la gravedad que ellos habían alertado, que el actual Congreso ha aprobado 229 leyes con un impacto fiscal negativo o adverso, cuyas consecuencias probablemente las veamos ahora y en los próximos gobiernos. Y Alonso, ¿por qué hemos llegado a niveles? Me he quedado corta porque hay más proyectos de ley incluso superior a los 229 leyes aprobadas ya. Sí, no, muchas gracias. Sí, lo que ha pasado es que durante la actual gestión del Congreso se ha aprobado una cantidad extraordinaria de leyes. Para que tengan una idea, en estos primeros 4 años y pico de gestión del Congreso se han aprobado más de 229, pero leyes por insistencia. ¿Qué significa insistencia? Leyes en las cuales el Ejecutivo ha dicho esta ley no debe pasar porque tenemos observaciones técnicas, distorsionante, no hay plata, etcétera. Ha aprobado más de 100. En los 4 y pico primeros años de los 3 quinquenios previos se habían aprobado 30. ¿Okay? En términos de montos, en esos 3 quinquenios previos, o sea, la frecuencia ha sido 10 veces mayor. Y en términos de montos, más o menos, en esos, digamos, 3 quinquenios anteriores había ocurrido un impacto fiscal de poco más de 500 millones de soles. Ahora, sería lo que interesante. Ahora es 36.000, es como 65 veces. Eso es lo que está aprobado, que no está todavía básicamente metido, porque mucho de lo más grande se ha aprobado en los últimos meses. Entonces todavía tiene que meterse en presupuesto, eso está la discusión de presupuesto en el Congreso. Y además hay 350 proyectos de ley ya dictaminados, o en proceso, o observados por el Ejecutivo, que pueden insistir, que podrían generar, solo los 10 primeros se han costeado 25.000 millones de soles, que es un montón de plata anual. Es decir, si esto ocurre, toda esa disciplina fiscal, digamos, la responsabilidad, lo que ha permitido que el Perú sea un país estable, que tengamos endeudamiento bajo, sector público, privado, que haya empleo, crecimiento, se pone en riesgo, porque es realmente una avalancha enorme que es imposible de acomodar en las cuentas fiscales actuales, ¿no? Se ha venido criticando al Ministerio de Economía precisamente por ello, porque no ha observado, o cuando ha observado, el Congreso aprobó o promulgó la norma por insistencia, este tipo de normas, pero pasó como desapercibido. Es decir, el Ministerio de Economía no sentó posición, no habló firme y claro, advirtiendo de los riesgos. Y ustedes han hecho una diferencia entre las leyes que suponen un costo fiscal transitorio y las que tienen un costo fiscal recurrente, es decir, que se va a mantener en el tiempo siempre dentro del presupuesto. Y ahí lo que uno puede ver es, por ejemplo, y nos gustaría que nos dé un ejemplo, por ejemplo, de una norma que va a permanecer en el tiempo, que básicamente tiene que ver con bonificaciones a los docentes, sueldos, planilla del Estado, que es la que ha crecido muchísimo. Sí, hacemos esa diferencia porque hay algunas leyes ya aprobadas, por ejemplo, de preparación de clases que viene de la época de Alan García I, que son 40.000 millones de soles, que dicen ya esto es lo que debe ese Estado. Ya ¿Por preparación de clase? Sí, es una historia antigua, sí, extra. Entonces son 40.000 millones, pero ahora el Estado podría decir los pago hoy, o ya verán cómo los pagan, ¿no? Pero no es que se generen en el espacio. Y lo que tú mencionas, hay muchas leyes que elevan sueldos, generan bonificaciones, etcétera, contratación de personal, que obviamente una vez que tú contratas,
nombras o una vez que le das el sueldo, eso ya se vuelve gasto permanente porque no puedes después revertirlo, ¿no? Y hay otras que son semipermanentes. Mencionaba Fernando, exoneraciones tributarias que tienen vigencias de 10, 20, 30 años. Sí. Entonces, que son de muy larga duración, ¿no? Entonces, que el Estado pierde ingresos, pero los pierde por un periodo muy largo, ¿no? Y en los proyectos que están en cartera, porque lo otro que preocupa es que con la mucho menor frecuencia de aprobación de leyes con impacto fiscal o insistencias que ha habido en los quinquenios previos, el último año, estos últimos meses, tiende a haber un pico. Por eso es que ahora decimos, en los últimos 4 años han aprobado 229, pero hay 352 leyes con impacto fiscal dictaminadas, ¿no? Y si hablamos de 10 de ellas, son 25.000 millones de soles anuales. Hay un par de ellas que solo en el sector de educación pueden costar 12.000 millones de soles anuales. Un par de ellas que para trabajadores del sector público pueden costar 5.000 millones de soles permanente. Y van a crecer en el tiempo, ¿no? con aumentos. El Ejecutivo y todo, ¿no? o el Ministerio de Economía puede observar, y ya sabemos que el Congreso, sobre todo por la fuerza que ha adquirido este Parlamento, aprueba por insistencia, promulga la norma, pero siempre existe el camino de recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Qué ha pasado con esa alternativa? Sí, esa es la otra alerta que levantamos, que es de todos estos cientos de proyectos que se han aprobado con costo fiscal o los 100 que se han insistido. El gobierno previo, digamos, porque cambió de gobierno la semana pasada, solamente llevó por acción de constitucionalidad 3 al Tribunal Constitucional en el 2023, hace 2 años que ninguno, ¿no? ¿Y fueron resueltos esos casos? Están en proceso esos casos, ¿no? ¿Ustedes analizan que hay otros que tranquilamente podrían presentarse? Sí, hay decenas que podrían llevarse. Ahora, acá también es un llamado al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque hubo un fallo del Tribunal Constitucional en el año 2022 que abre la compuerta de iniciativa de gasto al Congreso. Y es parte de la explicación de por qué ha venido esta, digamos, avalancha de iniciativas, ¿no? Después el Tribunal Constitucional, incluyendo en un fallo de diciembre del año pasado, como que se da cuenta y dice... Trata de corregirlo. Sí, pero hay otros principios de coordinación con el Ejecutivo, equilibrio presupuestal. Entonces lo que estamos pidiendo también es, nosotros no podemos como Consejo Fiscal llevar acciones de constitucionalidad, no tenemos la facultad legal. Es que el Ejecutivo lleve, este nuevo Ejecutivo, alguna de estas leyes para que el TC pueda evaluar y pueda, digamos, darle vinculancia a esos otros principios de coordinación previa con el Ejecutivo, equilibrio presupuestal, sostenibilidad fiscal. Es importante que la audiencia entienda, son temas técnicos. Acá lo que estamos haciendo es como que una familia que vivía en crisis y se ordenó y ha podido prosperar, ahora decide pues que se endeuda de una manera que no puede pagar. Claro, tiene varias tarjetas de crédito y empieza... Y toma toda la deuda de día. Entonces una vez que tomas toda la deuda de día, ya después ya no interesa lo que hagas mañana o pasado porque ya tienes la deuda encima, ya no la puedes pagar. Entonces hoy día, por la envergadura de esto, es que se puede comprometer de manera muy, muy severa la sostenibilidad fiscal del país, la reputación fiscal del país, y eso significa eventualmente mayor costo de endeudamiento para todos, sector público, privado, te rebajas en calificaciones crediticias. Si se va esta trayectoria, si se manifiesta, la pregunta es cuándo, no si va a ocurrir. Posible pérdida de grado de inversión en algún momento. Es decir, regresar a los tiempos, digamos, complejos de terror, de mal manejo económico en el Perú. Entonces, acá tiene que haber un pare, no seguir aprobando estos proyectos y revisar varios de los que se han aprobado, ¿no? Ahora, Alonso, sabemos que hay un nuevo rostro en los últimos, menos de 5 años. Hemos tenido 8 ministros de Economía y Finanzas, sin contar la alta rotación en SUNAT. Tenemos ahora otro cambio en Proinversión y la lista es muy larga si es que hablamos en Petroperú. Pero el MEF sí ha tenido en algún punto en los últimos años cierta responsabilidad por lo que ustedes han manifestado ayer, porque han renunciado, como bien señalaba Mávila, al poder de llevar esto al Tribunal Constitucional y poner un frente y hacer como un acto de contención a estos proyectos de ley o leyes que finalmente se convirtieron. ¿Sientes que en estos últimos meses que queda de este gobierno, con mira, digamos, a las elecciones 2026, puede haber un cambio de timón, se pueda revertir esta situación? Porque ahí hay una alta responsabilidad también del Ejecutivo. Sí, claro. La esperanza del Consejo Fiscal es que no se puede... O sea, la pasividad le está costando al país y le va a costar tremendamente porque no se han pagado, no se han comenzado a pagar todos esos proyectos, estas leyes aprobadas, y si se siguen aprobando estos proyectos de ley con costos enormes, básicamente no va a haber de dónde. Lo que vamos a ver es básicamente algunas cosas. Uno es
que algo se trata de acomodar en presupuestos actuales, se va a cortar, repriorizar cosas, después a decir no podemos tener programas de becas, no podemos, seguridad ciudadana, pero hasta acá llega, programa de salud, etcétera. ¿Por qué? Porque se fue todo en remuneraciones, se fue todo en una serie de partidas, ¿no? Correcto, pero si hubiera que hacer y lo una otro es recomendación, más déficit y más deuda, con lo cual afectas la estabilidad fiscal del claro, país. es ¿no? como si la familia se endeudara y al mismo tiempo, digamos, anticipara que va a tener una cantidad de ingresos que no va a tener y que no están asegurados. Ahora, ¿qué se le puede recomendar, digamos, hoy que se presente el gabinete a la ministra de Economía, que parece ser una ministra un poco más consciente, por lo menos ha despertado cierto entusiasmo, ha tenido buena acogida en principio? ¿Qué debería decir ella hoy? Sí, una anécdota nomás, o sea, una comparación es como una familia que tiene 4 hijos y decide que va a mandar a estudiar uno a Suiza y dice, yo no tengo que pagar para los otros 3. Eso es lo que nos va a pasar si seguimos así, ¿no? ¿Qué debería ser lo que tradicionalmente ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas? Tiene que tratar de comunicarse con el Congreso, entre la comunicación. Es cierto, por el poder de los votos pueden imponerle cosas, pero ser muy riguroso es interponer, digamos, observar las leyes. Y cuando le insistan y vean vicios de inconstitucionalidad, no interesa si son 5, 10, 20 o 40, y llevarlas al TC y buscar que el TC de nuevo ponga algún tipo de control sobre esta puerta o esta compuerta abierta que se dio en el 2022. Ofrecen a ser amigos curia de ustedes, eso es una novedad también. El tiempo corre, yo sin embargo tengo 2 temas que quisiera abordar con usted. Uno es el caso de la Municipalidad de Lima y el segundo lugar es el de las exoneraciones tributarias, que contribuye también a esta situación que usted ha descrito asociada a leyes sociales, pero también hay otro tema. Sí, el caso de la municipalidad, ayer es curioso porque el nuevo alcalde, que teniente alcalde, digamos, el alcalde anterior, básicamente señaló que tenían un problema financiero y necesitaban más recursos porque les habían recortado. A ver, están las cifras para que todo el mundo las reciba, no les han recortado nada. El Consejo Fiscal alertó ya hace mucho tiempo y en reiteradas oportunidades que la Municipalidad de Lima estaba tomando deuda excesiva, estaba multiplicando por 4 su deuda. Y lo que ocurre ahora, y está hipotecando sus ingresos en un fideicomiso para pago de deuda, que van a ir antes de cualquier pago, cualquier gasto de la municipalidad. Y eso empieza ahora. Es decir, el 60% más o menos de los ingresos de la municipalidad tienen que ir a un fideicomiso. Es decir, es como que yo me endeudo. El 60% de lo que recibe del Estado Central tiene que ir a un fideicomiso. De sus rentas propias incluso, porque está Fondo Común, pero está Pero también... eso por la deuda adquirida por la propia municipalidad. En esta gestión, exacto. Entonces, es como una familia que se endeuda y entonces, ok, pero el compromiso es ya no recibes tú tu sueldo, el sueldo va de frente a una cuenta de pago de la deuda. De ese 60, un poco más de la mitad se libera después de un par de meses, pero digamos entre 25 y 30%, pero 25% por este nuevo Fondo Común que les han dado a todos los gobiernos locales, se requiere para pagar los próximos 20 años esta deuda. Es decir, la deuda, el servicio de deuda se ha multiplicado por 4. De 120, 130 millones va a superar 500 millones de soles. Tomamos Entonces, nota de eso. tienen un hueco, entonces están pidiendo otros recursos. El otro ¿no? tema, exoneraciones tributarias. Lo mismo, ha habido decenas de exoneraciones tributarias, que significa que se da tratamientos preferenciales de pagar menos impuestos a una serie de actividades. ¿Cuáles? Hay actividades o regiones, régimen agrario, productores agrarios que está bien concentrado en los grandes, han creado zonas económicas especiales para que sean tipo zonas libres de impuestos por todo el Perú, turismo, restaurantes, hay de todo tipo, ¿no? Y eso lo que significa es que tus ingresos, el Estado está renunciando a ingresos. Entonces, de digamos, hueco fiscal que se está generando, estamos hablando, la mayor parte es por iniciativas de gasto, pero hay una parte también importante, no menor, por exoneraciones o por darle más recursos a gobiernos locales, regionales, pero con partidas que financiaban gastos de gobierno nacional que ahora se quedan sin financiamiento y tienes que cubrirlos de alguna manera, ¿no? Entonces son esos 3 grandes grupos, ¿no? Entonces, de nuevo, la magnitud de lo que está ocurriendo no es digerible para las cuentas públicas del Perú. Entonces tiene que haber un cambio de timón del Congreso, del Ejecutivo, MEF principalmente liderando, incluso el TC, que pueda reevaluar su opinión y le ponga algún tipo de corsé, digamos. Y allí la responsabilidad, para cerrar nada más, Mávila, Fernando, amigos de RPP, como ciudadanos, ahora que se nos vienen las elecciones y los candidatos van a prometer el oro y el moro, la pregunta que se cae de Maduro es de dónde van a sacar el dinero para no comprometer más esta responsabilidad o el cuidado fiscal que se tiene que hacer desde el gobierno. Creo que es una pregunta válida para todos los candidatos y congresistas y que tengamos también sentados acá en cabina de más. Solo para cerrar, porque esta factura la vamos a pagar todos los peruanos a través de menos crecimiento, menos empleo, mayores costos de endeudamiento, mayor inestabilidad. O sea, esto no es gratuito para todos los peruanos. Muchas gracias por su presencia acá, Alonso Seguro, y por alertarnos oralmente, tal como había hecho en este documento escrito el día de ayer. Muchas gracias y muy buenos